Bueno, saludo cordialmente al doctor Herbert Cuba. Doctor, gracias nuevamente por su presencia aquí en KNK Noticias. Gusto saludarlo. Muy buenas noches y un saludo a través suyo a toda la audiencia. Efectivamente, yo quiero confesar aquí que el artículo Vacuna Gate es solo un problema ético-moral. Fue cerrado, fue concluido antes de escuchar el informe del Ministerio de Salud. Y luego de escuchar el informe del Ministerio de Salud, me he quedado con la sensación de hacerle un epílogo, de decir algo más en ese artículo que lo siento ahora, que tiene la necesidad de una ampliación. Para empezar, aquí hay una enorme falsedad, porque por un lado, el presidente Sagasti nos dijo que se iba a crear una comisión investigadora que en muy breve plazo, 15 días, iba a informarle al país todo lo sucedido con el caso del Vacuna Gate. Sin embargo, cuando el ministro de Salud promulga la resolución que va a investigar el caso del Vacuna Gate, reduce su aplicación, su ámbito, solo al Ministerio de Salud. En consecuencia, ha dejado fuera de la investigación al Ministerio de Relaciones Exteriores, a la CONCITEC, a aduanas y, por tanto, como son instituciones que no dependen de él, entonces esos resultados de la investigación no abarcan toda la problemática que tiene, ni el origen. Todo se ha basado en una investigación de señalar que efectivamente había un lote de vacunas que en modo adicional al lote de investigación habían entrado para que se utilice para personas que conducían los ensayos y también aquellas relacionadas a los ensayos. Y que esa interpretación amplia de ese concepto llevó a que personas que no estaban relacionadas directamente, aunque sí indirectamente, ¿no? Fueron vacunados, incluidos los funcionarios que conocemos. No ha emitido opinión en relación al presidente Vizcarra, tampoco en relación al sector, la Cancillería. Es más, con la pregunta que le han hecho los periodistas, ha dicho que no se puede pronunciar sobre ese tema porque no ha sido materia de investigación de la comisión. Y en esto quiero explicarle a la gente, para que entienda con claridad, que cuando uno emite una resolución de investigación, tiene que precisar con exactitud qué es lo que se va a investigar. Y claro, si la resolución ministerial señala que solamente se investigue lo que había ocurrido en el MINSA, es obvio que quedaba excluido el resto. En consecuencia, no ha habido una comisión investigadora desde el Ejecutivo que investigue todo el problema del Vacunagate o este escándalo de las vacunas llamadas dádiva o las vacunas de cortesía. Y eso queda pendiente por parte del presidente Sagasti porque no ha cumplido con su ofrecimiento ante la opinión pública de que va a realizar una investigación completa sobre el tema. Por eso es que después de escuchar lo señalado ayer por el exministro Carbone y por el ministro actual de Salud, señalo enfáticamente que ese informe reduce a los temas solo del MINSA y en consecuencia no nos otorga una visión completa sobre la realidad de la investigación. ¿Y qué es lo que falta? Lo que falta es quien solicitó las vacunas, según dice el ministro de Relaciones Exteriores, fue a un ofrecimiento de la empresa Sinopharm de China. Eso lo solicitó todavía en el mes de agosto la Cancillería. Y la Cancillería ese pedido lo remitió al Ministerio de Salud para que busque los mecanismos de ingresar esos productos, esas vacunas adicionales, esas vacunas de cortesía al Perú. Pero para hacer lo que hicieron, como no había forma de introducirlos porque no había registro sanitario,
que otorga esas vacunas, tenían que camuflarla de alguna manera y la metieron en el protocolo de ensayos clínicos y así ingresó al Perú 1.200 dosis para la embajada china y 2.000 dosis para el gobierno peruano. Estas entraron de una manera especial a través de una adecuación del protocolo de investigación que se aprobó por el Instituto Nacional de Salud, que es una institución que depende directamente del Ministerio de Salud. En Doctor, consecuencia, sí, dígame. permítame, doctor. Una de las cosas que no puede pasar por agua tibia es lo siguiente. 1.200 dosis para la Embajada de China. En la Embajada de China hay 250 trabajadores, incluyendo seguramente al que cuida el perrito, al que, bueno, cuida otras cosas. O sea, 1.200 vacunas para esa embajada. Y cuando se ha preguntado si la embajada o el gobierno chino tiene que explicar, no, eso no puede explicar el gobierno chino. Estamos en nuestro país. ¿Dónde está la soberanía del Perú? O sea, cómo ingresan estas vacunas al Perú? ¿Cuál es el protocolo? Eso no viene por un dron, eso viene por el aeropuerto, viene por aduanas, viene a través de una serie de operaciones de importación, o eso entra por valija diplomática y nadie lo ve. Doctor, esas son preguntas que realmente nadie quiere responder y de manera oficial han dicho que el gobierno chino no tiene nada que explicar. Cuando hay un escándalo de esta magnitud, hay que explicarlo todo. Y es lo que nos está dando. Y parece que nos han acostumbrado, doctor, a ver, bueno, se van a olvidar. Nadie va a preguntar más. Ya comienzan a recitar los mismos discursos quienes siempre yo llamo los elencos acá. Acá se ponen elencos para cada caso. Para las vacunas se han formado elencos. Ya comienzan a recitar lo mismo. Ya viene la entrevista al ministro, ya viene la entrevista a esto y todo está quedando en el más absoluto secretismo. Eso no Claro, puede ser. Sí, doctor. claro, el tema aquí está en que, como es un ofrecimiento del gobierno chino, y es más, el propio canciller Alan Wagner ha señalado que la única función que cumplía el Ministerio de Salud, ver el mecanismo legal para que eso ingrese. 2.000 para Perú y 1.200 para la Embajada China, que iba a distribuir, se lo dice el propio ministro, se iba a distribuir en los miembros de la Embajada y en las empresas chinas que hay en el Perú. O sea, a los funcionarios de las empresas chinas que hay en el Perú. Y esas dosis apenas llegaron al Perú, según ellos, fue dirigidas a la embajada china, inmediatamente. Y hay un cargo de recepción de un funcionario de la embajada china que ha recibido las 1.200 dosis de vacunas, que alcanza para 600 personas. Pero aquí el tema, y por eso digo que esta comisión del Ministerio de Salud no podía investigar nada, había que investigar aduanas, cómo ingresó todo por aduanas, cómo ha sido ese ingreso. No puede porque la comisión tenía una resolución ministerial no tenía prerrogativas para investigar eso. También había que revisar cómo es que el embajador peruano en China hizo la solicitud a la empresa Sinopharm para que le entregue esos 2.000 y quién le dio la indicación al embajador para que eso ocurra. Tampoco puede investigar la comisión porque solamente estaba referida al Ministerio de Salud. Luego, ¿quién fue el que dio el pedido al Ministerio de Salud para que haga las adecuaciones legales para poder ingresar ese lote al país? No, eso tampoco se puede porque eso está a cargo todavía de la comisión multisectorial que estaba a cargo del Ministerio de Relaciones Exteriores y que el Ministerio de Salud no podía ver. En conclusión, aquí ha quedado claro que se han cometido delitos. Primero, se ha elaborado un protocolo que no corresponde a la legislación peruana. La Ley General de Salud, el reglamento de ensayos clínicos, el reglamento ad hoc para la pandemia, que se hizo un reglamento especial, tampoco prevé que uno pueda crear lotes especiales para vacunar a los investigadores
y a los personal relacionado. Sin embargo, han incluido eso en el protocolo y eso es irregular y eso tiene que investigarse bajo órdenes de quién se produjo eso, porque tenemos las declaraciones del ministro de Relaciones Exteriores que dice: nosotros le pedimos al MINSA que cree los mecanismos para ingresar esas vacunas. Es obvio entonces que el pedido lo hizo el MINSA, el Ministerio de Relaciones Exteriores, pero el Ministerio de Relaciones Exteriores no le puede pedir al MINSA y el MINSA va a cumplir, porque es cuestión de pares. Ahí tiene que haber una intermediación, por lo menos del presidente del Consejo de Ministros o por lo menos del presidente de la República. En consecuencia, esos temas no se han podido investigar porque esta comisión creada para investigar eso fue creada intencionalmente con una resolución ministerial que le ha recortado funciones para que toque solo el tema de la avenida Salaberry, del Ministerio de Salud y sus dos instituciones que están adscritas, que es el Instituto Nacional de Salud y DIGEMIT. Y resto, nada. ¿Y sus conclusiones cuáles son? Ninguna sanción a nadie, solamente irán a la Comisión de Procesos, a los colegios profesionales, a la Fiscalía, a la Defensoría del Pueblo y una copia al Congreso de la República. Y punto. Para eso han trabajado 15 días. Y lo más grave de todo es que señalan que es un gran hito. Hemos hecho una gran investigación. Y al final la gente dice: bueno, ya acabó la investigación. ¿Quién es culpable? No señalamos culpables, que esa no ha sido tampoco la naturaleza de la comisión. Solamente, y que alguien más de los que ya sabíamos que se han vacunado ha aparecido por ahí, no podemos saber, porque nosotros hemos pedido todo con declaración jurada. Si alguien ha mentido, no lo sabemos. Pero el A lote este de paso, doctor, los 1.200 dosis que han mandado a la embajada, ¿quién autorizó? ¿Cuál fue el contrato? ¿Cuál fue el convenio con el gobierno chino para enviarle 1.200 dosis a la embajada? Tiene que haber un instrumento legal que permita que tú entres por tu aduana 1.200 dosis y se le entregas a la embajada. Tiene que haber un mecanismo legal. No hay, no aparece todavía porque no hay la comisión investigadora no ha tenido estas funciones. Pero lo más grave es que días previos a esto, un grupo de 6 cancilleres emitieron un pronunciamiento y dijeron que esto era básicamente un problema ético y moral y que invocaba a los miembros de la Cancillería a que reflexionen sobre su comportamiento ético y moral y también de acuerdo a la ley, por supuesto, ¿no? Pero que era un problema ético y moral. Y el ministro de Relaciones Exteriores en el Congreso de la República señaló lo mismo, que aquí había habido pues un problema ético y moral. Se olvidaron del tema de la infracción constitucional, se olvidaron de los delitos penales que hay, se olvidaron de los temas administrativos, para nada. Se olvidaron del fenómeno común y recurrente que hay en estos temas, que es el fenómeno de la corrupción. Y yo creo que, visto el panorama, lo que se ha generado, al mirar y al leer la resolución que crea la comisión investigadora en 15 días en el Ministerio de Salud, ese reduccionismo, esa mirada tubular solo al MINSA, lo que se ve ahí es ya una clara intencionalidad política. La idea es que eso se convierta solo en un problema ético y moral y que tenga una sanción de esa magnitud y por lo tanto aquí no ha habido delitos. Aquí lo que ha habido es que se han saltado la cola cuando la violación a las normas ha sido claras. No podían vacunarse porque esa vacuna no tenía registro sanitario y por lo tanto no tenía autorización en el Perú para ser usada en humanos. Segundo lugar, las vacunas de ensayos clínicos, sí, porque tenían un protocolo y una autorización legal, pero las otras para uso para gente que no estaba en el ensayo clínico ha sido ilegal y eso es delito. Y en consecuencia, ni siquiera eso han puesto blanco y negro en la comisión investigadora. Por eso es que creo que después de haber cerrado mi artículo, quedé con la sensación, y después de escuchar la conferencia de prensa y leer el informe que tiene 66 páginas y ahora ya tiene 64, no sé cómo ha pasado que se ha disminuido en páginas, me he quedado con la sensación que mi artículo, escrito con tanto apasionamiento,
le faltaba un par de párrafos por lo menos para relatar lo que ha ocurrido con esta conferencia de prensa. Probablemente haya un segundo artículo sobre el tema. Muy bien, o sea, continuará. Así vamos a poner. Continuará. Muy bien. Yo tengo dos miradas sobre esta situación. Una, a ver, para ponerlo un poquito en contexto, esta comisión investigadora y todos quienes manejan realmente esta forma de ocultar y negar y finalmente ningunear y desgastar a la gente para que se olvide, es que ellos crearon la enfermedad y también crearon la vacuna. Segundo, aquí va a aparecer un héroe ahora que va a reemplazar a Carrión. Se llama Martín Vizcarra. Porque gracias a esta operación, Martín Vizcarra se inmoló ante la vacuna y ahora es el hombre que hace posible que esta vacuna tenga pues licencia y sea beneficiosa por fin, gracias a ese esfuerzo, sacrificio, sea utilizada en el medio. ¿Qué país en que vivimos, doctora? Yo creo que nos hace falta otra vacuna. Mire, yo creo que bien complicado. Yo he escrito un artículo que dice la vacuna y el ensayo clínico y los casos de Vizcarra. Bien complicado que le puedas explicar a la población que se colocó una vacuna el 2 de octubre y la población entienda que se ha inmolado. Yo creo que ahí sabe perfectamente que es al revés. Ha escogido en primer lugar su seguridad personal, de su familia, de su esposa, de su hermano. Los ministros han hecho lo propio. Yo creo que eso ya lo tiene claro la población. Pero el tema no es solo que lo comprenda la población, sino que la población vea que no hay impunidad. La población vea que los delitos que se han cometido tienen sanción. No política. No es que no votes por él. Eso no es el tema aquí. El tema es responsabilidades de infracción constitucional que culmina con la inhabilitación en el Congreso de la República. Segundo, levantamiento de su inmunidad, porque el presidente de la República tiene una inmunidad, un blindaje total de inmunidad. Por lo tanto, el Congreso tiene que levantarle la inmunidad para que lo pueda juzgar la Fiscalía y ahí pueda determinar los delitos que haya cometido. Pero además hay que tomar en cuenta que se han recibido dádivas y vacunas de cortesía en momentos que se estaba negociando con las empresas para comprar vacunas. Se han aceptado un estudio, un ensayo clínico en momentos que otras empresas pedían el ensayo clínico y a cuales no se les ha dado el beneficio de traer vacunas adicionales de cortesía. En consecuencia, yo creo que todo eso va a significar una enorme investigación que espero que este informe que ha hecho el Ministerio de Salud, que es totalmente restringido, incompleto y superficial, sea sobrepasado, no sea un obstáculo y más bien culmine las investigaciones tanto en la sede del Congreso de la República, en la Fiscalía, en la Contraloría General de la República y también la exigencia de que el presidente Sagasti se corrija, se enmienda y en lugar de hacer estas comisiones que embroman a la gente, mejor se decide hacer una comisión amplia a cargo de la PCM para que investigue todo el aparato del Estado. Doctor, muchas gracias como siempre por su magistral participación, que no tenemos duda, sirven para que nuestra ciudadanía tenga siempre otra mirada, otra información más cercana a la realidad. Buen fin de semana, doctor Herbert Cuba. Un abrazo y un saludo a todos sus oyentes. Gracias.